Ahí sí. Ya, ahora sí. Bueno, también como les decía, soy becado de psiquiatría de niños y adolescentes y vamos a revisar primero trastornos del espectro autista. Ya, si tienen dudas entre medio, vayan preguntando para, para no quedarnos con, así como con algo que pueda ser importante, algún concepto, algo hacia el final de la presentación. ¿Se ve ahí? Súper. Ya, bueno, los trastornos del espectro autista, ¿sí? Oh, vamos a ver qué se... Déjame... Ahí la veo yo, ¿no? Ahí parece que sí. Ahí sí. Ahí no se ve. Ah, me equivoqué de presentación. Pero... Ya, pero ya entendí el error, pero me equivoqué de presentación. Ahí sí. Ya. Bueno, entonces, así como el trastorno por déficit atencional e hiperactividad, el, el trastorno del espectro autista está dentro de las patologías del neurodesarrollo. ¿Ya? El concepto de neurodesarrollo se relaciona con la adquisición de ciertas habilidades ya en distintas áreas, por ejemplo, en el área del lenguaje, en el área del aprendizaje, en el área de la función ejecutiva, en el área de la comunicación, en el área de la interacción social, en el área motora. Entonces, en la medida que hay alteraciones en esas áreas, nos encontramos con distintas patologías del neurodesarrollo. Por ejemplo, el déficit atencional tiene relación principalmente con la función ejecutiva, pero eso no quiere decir que solo sea esa área la afectada, porque también hay chiquillos con déficit atencional que pueden ser un poquito como dispráxicos, un poquito así como desarmados, por ejemplo, para movilizarse. Pasa algo parecido en el trastorno del espectro autista. Si bien la interacción y comunicación social es como lo más importante, también se pueden encontrar alteraciones en otras áreas. Eh, las áreas de desarrollo, por definición, que están alteradas en el trastorno del espectro autista son la comunicación e interacción social y la conducta, intereses y actividades que van a estar restringidos. A modo de clasificación, el DSM-5 los cataloga como un espectro, dentro del cual estaban términos antiguos usados como el trastorno autista, trastorno generalizado del desarrollo o trastorno de Asperger, y del CD10 que son los trastornos pervasivos del desarrollo. Todo eso en el DSM-5 se les llama indistintamente trastornos del espectro autista. A nivel mundial hay distintas cifras que hablan de la epidemiología del trastorno del espectro autista. Por ejemplo, hay algunas que hablan de 1 en 500 hasta un niño en 50. Ya en nuestro país las estadísticas no son tan nuevas y están entre 60 niños en 10.000. Y en Estados Unidos, por ejemplo, la prevalencia general es de 1 en 68. ¿Ya? Así como para hacerse una idea general, se habla como 1 entre 50 hasta 1 en 150. Y ahí vamos a encontrar la mayor parte de las clasificaciones. La etiología de los trastornos del espectro autista es multifactorial. Ya eso es súper importante porque no hay algún gen específico que se relacione con estos trastornos, tampoco hay alguna lesión cerebral que lo produzca, tampoco hay alguna alteración ambiental que lo produzca, pero sí, en la medida que se van sumando factores, es más posible encontrar más manifestaciones relacionadas al trastorno del espectro autista. Por una parte, entonces, está la genética, ¿cierto? Donde hay una alta tasa por ejemplo, de que si son gemelos, que se presenten el trastorno del espectro autista. También cuando hay familiares, también hay más prevalencia. También está el tema de la interacción de estos genes con el ambiente, ¿cierto? Si bien no hay así como algún dato específico que diga, esta situación ambiental produjo el trastorno del espectro autista,
si, por ejemplo, la sintomatología va a estar mucho más, se va a manifestar de una forma mucho más grave si es que la estimulación ambiental es pobre. Por otro lado, se ha encontrado también factores como un excesivo crecimiento cerebral, que esto más que como una etiología es como un hallazgo que se encuentra en ciertos niños y que se relaciona también con algunas veces encontrar macrocefalia en estos pequeños. Por otro lado, también se teoriza que hay conectividad aberrante y disfunción de circuitos neuronales en distintas áreas. Dentro de esas, las más afectadas serían, por ejemplo, por una parte función ejecutiva y por otra la comunicación. Y por otro lado, hay algunas, así como patologías genéticas, que pueden relacionarse con manifestaciones más específicas del trastorno del espectro autista. Entonces, en términos generales, no hay una etiología precisa y única, sino que son la suma de factores las que pueden relacionarse con este trastorno. La definición, como veíamos, tenía que ver con la comunicación e interacción social y con los intereses, actividades y comportamientos restringidos. Estos como que también el DSM los desglosa como para poder comprender un poco más o menos la magnitud o los rangos que esto significa, porque es bastante heterogéneo en su presentación. Entonces vamos a ir viendo algunos de estos como desglosando, y si aparece alguna duda me pueden preguntar. Lo primero entonces tiene que ver con estos déficits en la comunicación social y la interacción, que se van a dar en múltiples contextos. Eso es súper importante porque un niño con trastorno del espectro autista se va a comportar más o menos similar, ya sea en la escuela, en la casa, con los tíos, con los abuelos, con los padres, ¿cierto? Si va a una ceremonia, no debería cambiar mucho su comportamiento, aunque obviamente en la medida que van como conectándose más al medio o van teniendo más terapia, pudiera ser que en algunos lugares funcionen de una forma distinta. Tenemos entonces relacionado con la reciprocidad social y emocional, que se habla de una anormal aproximación social, o sea, el interés por socializar y también como este contacto con el niño va a ser, uno va a notar algo raro, algo distinto. Por ejemplo, la capacidad de mantener una conversación de ida y vuelta también se ve alterada, ya sea porque el niño, por ejemplo, comienza a hablar de su propio interés y deja todo el resto callado, o porque para poder lograr interactuar con él, uno saca como conversaciones a tirabuzón. Y por decirlo de una forma, como cuando nos hacen un examen y no cachamos mucho de qué se trata y empezamos a responder sí y no. Por otro lado, disminución de los intereses compartidos, las emociones compartidas o los afectos compartidos. Desde que son muy pequeñitos, ya comenzamos a ver estas disminuciones, por ejemplo, en el contacto visual, en la sonrisa social, ya se empieza a ver que no comparten intereses. Y un poquito más adelante en el desarrollo, más o menos entre los 8 y los 10 meses, un niño es capaz de como compartir su interés, de mostrarle a la mamá, mostrarle al cuidador lo que quiere. Por ejemplo, si le llama la atención una pelota roja, la apunta con el dedo, como que interactúa, busca con la mirada que el otro se fije en lo que está viendo, lo que le interesa, y un niño con un trastorno del espectro autista pudiera tener una disminución de estos intereses compartidos. A lo mejor se va a interesar en la misma pelota roja, pero no lo va a compartir con otros, sino que simplemente la va a mirar, va a interactuar con el objeto y no con las personas. Por otro lado, hay una incapacidad o una dificultad muy grande para iniciar interacciones sociales o responder a ellas, ya que se relaciona un poco con lo que hablamos de la conversación de ida y vuelta. Puede ser que un niño a lo mejor con un trastorno del espectro autista prefiera o dentro de su conducta esté el hecho de jugar solo. Por ejemplo, si va a una plaza, llega a la plaza, ve que hay otros niños, corre alrededor de los niños, pero no interactúa con ellos, sino que es parte, o sea, no es parte del juego de los niños, sino que está corriendo alrededor de los niños. Que es una diferencia que pudiera ser sutil, pero muchas veces los padres las empiezan a comentar y quedan bastante grabadas. Por otro lado, hay un comportamiento comunicativo que es no verbal. Ya uno de los principales problemas que se presentan, o mejor dicho, uno de los principales motivos de consulta de niños con trastorno del espectro autista tiene que ver con el lenguaje. Ya empieza a haber una escasa productividad, o sea, producen muy poco lenguaje, o el lenguaje que producen no es como apropiado. Por ejemplo,
repiten lo que hablan los demás, o tienen muy poca producción de palabras, o las palabras que ocupan están como fuera de contexto. Cuando son un poco más grandes y tienen un lenguaje un poco más así como amplio, se puede ver también que es un lenguaje muy técnico a lo mejor para, así como en proporción a la edad que tienen. Se ve también estas anormalidades en el contacto visual y en el lenguaje corporal. Por ejemplo, pudiera ser un lenguaje corporal no acorde a lo que está expresando. Se dificulta también la comprensión de los gestos. Por ejemplo, de repente uno en la interacción con otros, con una mirada dice mucho más que con las palabras. En este caso, uno pudiera tirarle una de esas miradas a un niño con TEA y este niño a lo mejor no la va a comprender, puede comprender otra cosa o ser indiferente a esa mirada, ¿cierto? Y esto puede llegar incluso al extremo de tener así como una ausencia de las expresiones faciales o de la comunicación no verbal. Por otro lado, el desarrollo, mantenimiento y comprensión de las relaciones tiene que ver un poco con cómo se ajusta a los contextos. Eso también está dificultado. Por ejemplo, el niño llega a sus primeras experiencias escolares, donde a lo mejor el adulto, la figura de autoridad dice que se sienten y el niño con TEA como que no entiende que hay que sentarse. Y eso empieza a significar también problemas como que se terminan viendo como si fueran problemas conductuales, cuando es parte de la condición del espectro autista. Dificultades para compartir el juego imaginativo o hacer amigos, y ausencia de interés en los pares. ¿Sí? Uh-huh. Ah, mira, buena acotación. Sí, efectivamente. Efectivamente, tienes toda la razón. Cuando ya tienen una edad un poquito más avanzada, por ejemplo, más o menos a los 10, 11 años, ya uno esperaría que empiecen a abstraer mucho más. Entonces aparecen como las tallas, las bromas, ¿cierto? El lenguaje figurativo mucho más presente, y ahí quedan cortos ellos. Les pueden estar diciendo en la cara a lo mejor algo súper, así como bien irónico, bien sarcástico con ellos, y a lo mejor no se dan cuenta y lo entienden como desde lo literal que uno le dice. Lo mismo pasa con los refranes, por ejemplo. Los entienden de forma literal, entonces eso dificulta mucho el que se adecuen al contexto. Entonces, eso se presta también para que les hagan bromas, ¿cierto? Para que eso incluso llegue a configurar un bullying. Así que sí, tienes toda la razón en tu comentario. Bueno, aparte de las déficits en la comunicación y en la interacción, están los patrones repetitivos, restringidos, que ya sean del comportamiento, de los intereses o de las actividades. Dentro de este criterio aparecen las estereotipias. ¿Ya? Las estereotipias pueden ser movimientos, así como estereotipas motoras, ¿cierto? Por ejemplo, aleteo de los brazos, que aplaudan, que se golpeen la cabeza. Cualquier gesto que sea repetitivo y que lo hagan con frecuencia pudiera considerarse una estereotipia. ¿Ya? Y muchas veces llama la atención, sobre todo cuando están hechas fuera de contexto. Por ejemplo, no sé, un niño a lo mejor está jugando, haciendo una torre, arma la torre, termina de hacerla y empieza a aletear con las manos como que dentro de su contexto sería como una expresión a lo mejor de que está contento. A lo mejor el mismo niño, cuando le derriban esa torre, pudiera ser que comience a agarrar los cubos con los que hizo la torre y comience a golpearse la cabeza de forma repetitiva. Y a lo mejor ahí sería un estereotipo que está mostrando que está disgustado con que le hayan botado a su torre. Por otro lado, también otra estereotipia tiene que ver con qué pasa con los juguetes. Generalmente los apilan en torres o los clasifican de acuerdo a alguna característica, por ejemplo, por colores, por tamaño, o los ponen en filas. Otra cosa que puede pasar es que les pasan juguetes y los lancen así como no logrando como configurar un juego imaginativo en el cual inventan una historia a partir del juego y se meten ahí, sino que lo ocupan como objeto. Por ejemplo, si son autos de juguete, lo ocupan como si fueran, no sé, piedras. Por otro lado, otra estereotipo tiene que ver con las ecolalias, que es repetir lo que dice otro. Por ejemplo, se le dice, no sé, pongamos un nombre ficticio, Juan, yo me llamo Juan. Hola Juan.
y él repite, hola Juan. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? O repetir algún recuerdo que tengan. Por ejemplo, yo le digo, hola Juan, y me dice, Pedro camina por la calle, por decir algo, y va repitiendo constantemente o alguna palabra que escuchó o alguna letra de una canción, alguna frase repetitiva, y que habitualmente no está como en contexto, sino que está totalmente fuera de contexto. Y lo otro son las frases como más idiosincrásicas que se relacionan un poco con cómo elaboran el lenguaje. Generalmente tienen una entonación, una prosodia que es muy característica, generalmente monótona, que entre comillas se parece, por ejemplo, a un robot, así como palabras robotizadas o palabras muy complejas para a lo mejor decir algo que pueda ser mucho más simple o cotidiano. Por otro lado, este patrón repetitivo o restringido del comportamiento se muestra en una dificultad para flexibilizar. Por ejemplo, si tienen una rutina establecida y esa rutina tiene algún cambio como de última hora, eso les genera mucho estrés y pueden incluso llegar a tener reacciones que se les puede decir reacciones catastrofales, desregulaciones, ¿cierto? Pataletas en otros casos también se les dice, que tiene que ver con que muestran su molestia frente a pequeños cambios en su rutina, tienen dificultades con las transiciones, por ejemplo, pasar de vacaciones al periodo escolar, o cuando ya están en el periodo escolar pasar a las cuarentenas, ¿cierto? Cuando están en cuarentena volver a clase, o lo mismo pasa con las vacaciones de invierno, eh, cualquier cosa que altere como su rutina que ya tenían establecida puede significar un estrés bien importante para ellos. Y ahí, por ejemplo, es un punto de intervención bien importante con los padres, con los cuidadores. Pueden tener rituales así como en la forma de saludar. Y por otro lado también se puede ver que son bien perseverantes en cuanto a, por ejemplo, tomar el mismo camino para llegar a ciertos lugares, por ejemplo, a la escuela, o comer una gama de alimentos muy restringida. Es frecuente que los padres digan, no, él come solamente, por ejemplo, no sé, arroz con un poco de puré. O come las frutas o las verduras solo separadas por colores. Entonces, una vez que le hacen, por ejemplo, una ensalada y le mezclan todo, él no lo come, aunque sea lo mismo que comía sin que estuviera mezclado. Tiene que ver un poco con esa dificultad de flexibilizar, que es un punto importante a trabajar con estos niños, adolescentes e incluso adultos. Con respecto a los intereses, también hay un patrón restringido que tiene que ver con un fuerte apego por algún objeto que sea así como inusual, o que sean así como intereses muy excesivos con respecto a un objeto. Por ejemplo, es habitual que los chiquillos dentro de cierta edad, no sé, entre los 3, los 5, 7 años, les gusten los dinosaurios. Pero en el caso de un chico TEA que a lo mejor presenta un interés excesivo por los dinosaurios, es como que si no es un dinosaurio no es juguete o no es tema. Y ahí se nota un poco la diferencia. ¿Ya? Por ejemplo, lo otro que ocurre es que se meten tanto dentro de los intereses que empiezan a manejar información que es como poco habitual. Por ejemplo, si les gustan los autos, no es tan solo que coleccionen los autos, sino que se aprenden el nombre del auto, la marca, el modelo, las ruedas que ocupa, quién lo manejó por primera vez, detalles así como mucho más inusuales, como dice aquí el texto. Y por otro lado, dentro de estos patrones también aparece una dificultad bien importante y que también es muy llamativa, que tiene que ver con la sensorialidad. Que también va como en extremos, pudiera ser que tengan una indiferencia aparente, por ejemplo el dolor, la temperatura, o pudiera ser que tengan reacciones así como muy grandes, muy catastrofales frente a estímulos como muy cotidianos, como olores, ruidos, por ejemplo las etiquetas de la ropa, o por otro lado también como que se queden, por ejemplo, pegados mirando algún tipo de estímulo visual, luces, algún movimiento en particular. Entonces la sensorialidad no está integrada y eso hace que pueda o afectarles mucho o por el contrario producirles indiferencia. Entonces al final estos dos, el criterio A y el criterio B, son como bien amplios y la gama de manifestaciones también es bien amplia. Bueno, siempre el DSM también incluye otros criterios que tienen que ver con cuándo se desarrollan los síntomas y en el caso del
trastornos del espectro autista se pueden ver casi desde el primer mes de vida, y van cambiando las manifestaciones durante el desarrollo, ¿ya? O sea, el mismo síntoma va variando de manifestación, pero claro, el diagnóstico se mantiene. Y por otro lado también las áreas afectadas en general es más de una, y con un deterioro clínico significativo. Si bien estas alteraciones lo ideal es que no sean explicadas mejor por discapacidad intelectual, también nos encontramos que son una comorbilidad importante, o sea, un niño con TEA altamente frecuente que tenga discapacidad intelectual. Y hay algunos especificadores que quedan ahí mencionados solamente. Así como características generales ya vimos hartas cosas, entonces aquí vamos a tratar de avanzar un poquito más rápido. Por ejemplo, esto de psicopatología del TEA se refiere a más o menos cómo se relacionan distintas áreas con las manifestaciones clínicas. Por ejemplo, el juego, como decía anteriormente, es estereotipado. Es muy pobre en cuanto a contenido, es muy repetitivo, generalmente sigue los mismos patrones independiente de con quién o qué esté usando para jugar. A diferencia de un niño a lo mejor más normotípico o neurotípico, que el juego es más variable, más variado, se adapta un poco al contexto. Si le pasan una caja puede simular que es un auto, que es una nave, que es una mesa, que es una silla, que es como que es muy amplia la gama de actividades que un niño puede desarrollar. En cambio en el TEA, si le pasan una caja, es una caja, y la caja sirve para echar cosas adentro. O en este caso patearla, por ejemplo, si es que es mucho menos como la abstracción del juego del niño. En cuanto a la afectividad, tiene que ver con los estados emocionales. Entonces vemos que a los niños con trastorno del espectro autista les cuesta mucho reconocer y modular sus propias emociones, y por otro lado también reconocer las emociones de otros. El lenguaje también vimos que tenía hartas alteraciones, ¿cierto? Que puede ir desde una cero producción del lenguaje tanto verbal como no verbal, hasta un lenguaje muy amplio con muchas palabras, pero con muchas dificultades para adaptarla al contexto. La inteligencia o la cognición también tiene variabilidad. Podemos tener desde una discapacidad intelectual profunda hasta una inteligencia superior, siendo lo más frecuente la discapacidad intelectual leve y la inteligencia normal. La teoría de la mente se relaciona como con esta capacidad que vamos desarrollando todos de acuerdo a las manifestaciones no verbales del otro, como más o menos entender en qué está, cuál es su estado emocional, qué pudiera estar pensando, imaginarnos un poco, meternos un poco en la mente de la otra persona. Los niños con trastorno del espectro autista tienen dificultades en esa área, en el sentido de que atribuyen sus propios estados emocionales al otro, o ni siquiera logran ver al otro. Por lo tanto, como que no estuviera dentro del espectro visual y como que no existiera, por decirlo de una forma. Por otro lado, también pueden tener alteraciones en la atención y en la memoria, y también pueden tener alteraciones en la psicomotricidad. Es muy frecuente ver que los niños con trastorno del espectro autista, por ejemplo, caminan de puntas, se sientan con alguna postura así como poco ergonómica, son medios, entre comillas, desarmados para caminar o para escribir o para tomar un lápiz. Entonces, todos esos son puntitos que pueden colaborar con aumentar las dificultades que van a ir presentando en la medida que avanzan de edad. Una vez que tenemos la sospecha una vez que llega un paciente, ¿cierto?, que pudiera tener algunos indicios, alguna relación con trastornos del espectro autista, tenemos que preocuparnos de hacer una cuidadosa historia clínica. En eso vamos a dar harto énfasis después, sobre todo en los síntomas o en las manifestaciones de las primeras etapas de la vida. Tenemos que ver más o menos en qué está su desarrollo, ¿cierto? Porque no es lo mismo que nos llegue un niño de 3 años, de 5 años, de 7, de 10, un adolescente de 15, por ejemplo. A pesar del mismo diagnóstico, vamos a encontrarnos con distintas cosas. También es importante hacer un buen examen mental, un examen neurológico también, y ver qué estudios complementarios se pueden solicitar. En cuanto a la historia clínica, ¿cierto?, la historia de desarrollo es súper importante. Como les comentaba, vamos a ver después
cuáles son como los signos de alarma, las manifestaciones que más nos van a interesar, por ejemplo, en los primeros 6 meses, la sonrisa social, contacto visual, entre los 6 y los 12 meses que compartan los intereses con otros. Tenemos que ver los hitos importantes, primeras palabras, primeros pasos. Tenemos que ver también, por ejemplo, cuándo empezó a adquirir un lenguaje, ¿cierto? Cuándo empezó a decir las primeras frases. Y eso como irlo cotejando con las edades como más normales o más típicas, para ver si está muy desfasado o estamos bien en esos hitos. Por otro lado, los diagnósticos diferenciales también son amplios, al igual que en el déficit atencional, hay una alta gama de diagnósticos diferenciales, pero me parecía importante como tener claro los que están puestos acá. Primero que todo, un chico que pareciera que no escucha, que pareciera que no ve al otro, hay que ver que escuche y que vea, ¿cierto? Un déficit sensorial no se puede pasar por alto, ya porque el tratamiento es totalmente distinto, podemos darle todas las intervenciones de terapia, fonoaudiología, pero si no escuchaba, estamos así como estamos yéndonos por el camino equivocado. Entonces, muy importante, primero que todo, descartar o confirmar que esté escuchando, ¿cierto? Que esté viendo bien. Trastornos severos del lenguaje también pueden parecerse mucho a un trastorno del espectro autista, ¿ya? Y muchas veces las intervenciones son casi indistintas entre uno y otro por cómo se van manifestando. Y ahí muchas veces la parte relacionada con la historia del desarrollo, con cómo juega, los intereses que tiene, nos van dando pequeñas pistas de que pudieran orientar a uno o al otro. Como decía anteriormente, la discapacidad intelectual es un diagnóstico diferencial y también una comorbilidad. Ya es muy frecuente que chicos que tienen trastorno del espectro autista tengan también esta manifestación de discapacidad intelectual. Los intereses restringidos, las estereotipias, algunas alteraciones como por ejemplo relacionadas a cómo viven el estrés, puede confundirse un poco con trastornos obsesivos compulsivos, sobre todo cuando vemos que hay chicos que son muy, muy, muy cuadraditos, muy correctitos con respecto, por ejemplo, al orden, con respecto al tema de lavarse las manos, con respecto a algunas conductas, ¿cierto? Pudieran emular ya sea o un trastorno de espectro autista o un trastorno obsesivo compulsivo. Y ahí muchas veces la diferencia tiene que ver con que en la medida que va creciendo un niño con trastorno obsesivo compulsivo, le va molestando las cosas que va haciendo, le va molestando sus rituales, sus pensamientos obsesivos, como que son, el concepto es ego distónico, o sea, le genera como una perturbación. En cambio, en el niño con TEA, sus comportamientos restrictivos no le van afectando a él, sino que tiene que ver más con qué pasa con el entorno cuando ellos se comportan así. Y por otro lado también los trastornos vinculares, que es un tema tremendo, que puede relacionarse con algunas alteraciones en la interacción. Entonces pudiera también confundirse ahí con un trastorno del espectro autista. Y bueno, también hay una gama desde el punto de vista neurológico, por ejemplo, de varias trastornos genéticos, cromosómicos que puedan presentarse con síntomas también relacionados al trastorno del espectro autista, que también siempre hay que tener en mente, sobre todo si aparecen, además de estos elementos, algunos elementos físicos llamados dismorfia. Sí. Uh-huh. Sí. Por ejemplo, si el niño ya es más grande y logró elaborar lenguaje, entonces es muy probable que si se habla del tema, por ejemplo, lavarse las manos. ¿Y cuántas veces te lavas las manos? No me lavo tanto las manos. Ya. Y uno le pregunta a la mamá, oiga, ¿y usted ve cuándo se lava las manos? Sí, ¿sabe qué? Se lava las manos 8 veces. Y siempre son 8 veces. Ya, eso es como por decirlo de una forma, un ritual que se fue formando. Entonces, ahí uno va nuevamente donde el niño y comienza a preguntar, oye, entonces te lavas 8 veces las manos. Sí, es que si me las lavo menos, como que tengo que volver a hacerlo. Y ahí empieza a aparecer como lo que le disgusta, que en el fondo tiene que ver con que si no logra concretar esas 8 veces, entonces siente una angustia tremenda y tiene que llegar a hacerlo. ¿Cierto? Que tiene que ver un poco con cómo se va activando la compulsión. En cambio, en un chico TEA, con lenguaje, por ejemplo,
Ah, te lava 8 veces las manos. Sí. Y a lo mejor lo hace desde un punto de vista más estereotipado, no le genera angustia, no tiene como un estímulo previo para hacerlo, sino que simplemente lo hace. No sé si responde un poco a tu pregunta. Ujú. ¿Cierto? O, por ejemplo, el trastorno obsesivo compulsivo también va a ser un chico que esté como hiperalerta del entorno, va a estar más pendiente, a lo mejor se va a contactar más con la gente, ¿cierto? A lo mejor sus pensamientos van a tener que ver con qué piensa el otro. En cambio, un niño con TEA, esa parte como que pasa más desapercibida, en el sentido de que de repente uno le dice a un niño con TEA, ¿y tienes amigos? Sí. ¿Y cuántos amigos tienes? Tengo muchos amigos. Ya, dame el nombre de dos. Y a lo mejor no logra dar dos nombres. En cambio, un chico con trastorno obsesivo compulsivo, bueno, el Juanito, el Pedro, el Nico, el Matías, no sé. Y ahí empieza a dar una lista tremenda porque está mucho más conectado con el entorno. Entonces esas cosas ayudan a ir diferenciando. Doctor, Ujú. ¿y los TEA igual tienen estos rituales, por ejemplo, de las 8 veces de lavarse las manos? ¿Siempre serían 8 veces? Independiente de que no le dé angustia si es que no lo logra, pero siempre se cumpliría como las 8 veces. Pudiera ser que sí, claro. Ahí como lo vamos como desde el punto de vista que es estereotipado, en el sentido de que es un patrón repetitivo, inflexible, como decíamos delante, como parte de su rutina diaria, ¿cierto? Se fue gestando, por decirlo de una forma, y ya está instalado. Y claro, en el caso de que esté haciéndolo y alguien como que lo priva de hacerlo porque le corta el agua, porque le saca el jabón, le saca la toalla o lo saca del lavamanos, puede ser que haga una reacción así como una desregulación, ¿cierto? Pero va a ser siempre como sin esta conexión con el medio. En cambio, a diferencia del chico TOC que si le hicieran eso mismo, así como de sacarlo del ritual, dice, ya, pues déjame terminar si me falta una, por ejemplo. Por la necesidad de terminarlo para que no venga esta angustia. ¿Se entiende? Sí, gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, así como aparecen ciertos los diagnósticos diferenciales, también son importantes las comorbilidades. El concepto de comorbilidad tiene que ver con que aparece un diagnóstico en el área ya sea salud mental o en otra área, en conjunto al diagnóstico principal. Por ejemplo, el primero que aparece es discapacidad intelectual. De todos los niños TEA, más o menos un 30% va a tener discapacidad intelectual, uno de tres. Dependiendo de los diagnósticos como antiguos, entre comillas, por ejemplo, si es un trastorno de autismo, que sería como históricamente el autismo clásico, que tiene que ver con poca producción de lenguaje, en ese caso va a haber casi un 70% de discapacidad intelectual. En los trastornos generalizados del desarrollo no especificados, que era otra clasificación que había anteriormente, sería como más o menos un 20%, y una característica del síndrome de Asperger era que había cero discapacidad intelectual, que son estos chicos que ahora se les llama TEA de alto funcionamiento, ya que tienen un muy buen lenguaje y de repente son estos chicos que saben palabras súper técnicas para cosas cotidianas, que manejan muchas veces una inteligencia normal e incluso en algunos casos superior. Entonces, esa es como una pequeña diferenciación, pero en términos prácticos ahora se les dice TEA y se habla como del nivel de profundidad o del nivel así como de funcionamiento más que estos nombres más específicos. También es importante recordar que muchos de ellos van a tener o tienen epilepsia. ¿Ya? Hay dos pics como relacionados con cuándo se manifiesta esta epilepsia, uno antes de los 5 años y otro después de los 10 años, y más o menos uno de 3 niños pudiera tenerla. ¿Ya? Eso orientaría a que si en algún momento ustedes ven un chico que ya tiene el diagnóstico y hace algo parecido a una crisis epiléptica, sería bueno también referirlo a neurología para que sea estudiado. Y es parte, ya en este momento es parte de los criterios diagnósticos, la integración sensorial. Cierto que la conversábamos un poquito adelante, que tiene que ver con esta como dificultad en integrar distintos estímulos sensoriales que se manifiesta ya sea por una hiperreactividad a ciertos estímulos o por algo parecido a una indiferencia frente a otros. Por ejemplo, es muy frecuente que sean hiperreactivos a ciertos estímulos sonoros, por ejemplo, no sé, el secador de pelo, la aspiradora, pero de repente pasa una moto afuera y a lo mejor no se dan ni cuenta.
Por ejemplo, desde el punto de vista táctil, el ponerle calcetines, ponerle zapatos, la etiqueta de la ropa, puede generar así como una reacción de mucho disconfort en los niños. Estímulos como distintos olores, ¿cierto? O, por ejemplo, una fascinación por otros, como decía antes, a lo mejor, no sé, algún estímulo visual, una pantalla o una luz en cierta posición, les genera como una fascinación. Y ahora vamos a ver como lo que a mi parecer es la parte más importante de la presentación. Ya son 4 láminas que nos muestran los signos de alarma de acuerdo a la edad. ¿Ya? Sin duda es como uno de los hechos más importantes porque en la medida que se sospecha antes, el trastorno del espectro autista se puede diagnosticar antes. Y mientras antes se diagnostica, antes se interviene. ¿Ya? Y los niños pueden ser mucho más funcionales. Y a la larga ser adultos más funcionales también. Entonces, en los primeros meses de vida, en los primeros 6 meses, nos muestran esta postura como anticipatoria al levantarlo de brazos, ¿cierto? Cuando uno se acerca a un niño, el niño como que de alguna forma se hace mostrar que está ahí, ya sea que aletea los brazos, mira la cara, busca a la persona que está al frente, sobre todo si es la mamá o el cuidador principal. Los niños en esta edad comienzan con los pequeños balbuceos o con vocalizaciones, ¿cierto? Como intentando comunicarse. Los padres de niños así como neurotípicos dicen, no, si tiene 3 meses y ya está intentando conversar con el abuelo, por ejemplo. Y esto no se da tanto en los niños con TEA. La sonrisa social entre el mes y el tercer mes de vida ya debería estar presente, ¿cierto? Y es parte del examen neurosensorial que se le hace a los niños más pequeños, buscándola dirigidamente, ¿cierto? Ya sea porque le preguntamos a la mamá si al estar frente a él le sonríe, o en el examen neurológico, en el examen físico, buscarla dirigidamente. Lo mismo el contacto visual. Un niño fija la mirada primero que todo, ¿cierto? Para después tener la capacidad de buscar a la figura principal. Y ahí las mamás se llevan todos los créditos, ¿cierto? Entonces el niño busca a la mamá y la mira. En el caso del TEA puede ser que siga mirando el entorno, pasa la mamá, se pone frente a él y es como si fuera parte del entorno, no entra como en un contacto visual. Y esto del contacto visual generalmente se mantiene hasta una edad más avanzada, hasta que se empieza a trabajar con el niño. ¿Ya? Es como también otro foco de intervención. Por ejemplo, que fijen la mirada ante estímulos luminosos, por ejemplo, una irritabilidad que llame la atención, por ejemplo, cuando ya empiezan a desarrollar la prensión palmar, pueden tomar pequeños objetos, pero no se fijan en el objeto, sino que lo toman y lo dejan como si no fuera parte de su entorno. Y por otro lado, otra manifestación que también puede, a lo mejor si estuviera sola no daría tanta alerta, pero si va acompañada de alguna de estas otras, tiene que ver con dificultades o trastornos en el sueño. Entre los 6 y los 12 meses, o sea, cuando ya empiezan a comer, por ejemplo, hasta el año, los niños ya empiezan a interactuar más, ya a esta altura se sientan solitos, su cabecita la pueden maniobrar mucho mejor, pueden girarla, pueden tomar objetos, llevarlo a la línea media, echárselo a la boca. Entonces aquí ya su capacidad de interactuar está mucho más avanzada. Y podemos ver que este tema del contacto visual se mantiene, o sea, aparecen los padres, le hacen el medio show al frente y el niño como que no se diera por entendido, como que no fuera a él al que le están hablando. Este juego, por ejemplo, que es típico que uno hace con los niños entre 8 y 12 meses, que es como esconderse, ya sea con una mantita o con las manos, y decirle dónde está, ¿cierto? Y después sorprenderlo sacando las manos, ahí está. Ese tipo de juego el niño no engancha, así como no engancha. Si uno empezara como a intentar interactuar con él verbalmente, hacerle sonidos de animales, hablarle cosas, ¿cierto? Habitualmente los que somos padres nos damos cuenta que en esa edad nos volvemos niños prácticamente, empezamos a hablar con palabras como bien infantiles, la entonación que usamos también es como adaptada para ello, y no responde a eso, no anticipa, por ejemplo, cuando uno lo mira, cuando uno lo va a tomar en brazos. Si uno le estira los brazos a un niño de 10 meses, por ejemplo, él o estira los brazos para irse con uno o lo rechaza, dependiendo de qué tan familiar le sea uno al niño. En el caso de un niño TEA,
puede ser como más indiferente a ese tipo de estímulo. Si uno le ofrece un juguete, por ejemplo, oh, mira, tengo un lindo cascabel, y uno lo mira y se lo muestra, el niño puede no mostrarse interesado en él. Sí se va a mostrar interesado en cosas como más como de su mundo, por ejemplo, chuparse las manos, mirarse los dedos, o tomar un objeto y tenerlo cerca, a lo mejor, por ejemplo, si es un autito, en vez de mirarle las ruedas, ponérselo en la boca. Y, como decía anteriormente, si viene solo, el trastorno del sueño como que a lo mejor no orientaría mucho, pero si está acompañado de algunos de estos elementos ya como que también toma importancia. Si tienen dudas me van preguntando. Entre el año y los 2 años se puede ver a lo mejor que la marcha sea un poco más tardía. Ya habitualmente el niño pudiera comenzar la marcha hasta el año 3 meses, ¿cierto? Si después del año 3 meses no camina, ya es como un criterio de derivación a neurología. Pudieran ser tardíos, entre el año y medio, por ejemplo. Y eso pudiera relacionarse con el tema sensorial que les contaba, ya sea porque no tienen bien desarrollada la sensibilidad de los pies y como que les perturba un poco pisar, o también como parte de su neurodesarrollo. Por ejemplo, en esta edad, si bien los niños juegan solitos, cuando aparece otro niño dentro del contexto, se buscan, se miran, lo toca, le toma las manos, le quita los juguetes. En cambio, un niño con trastorno del espectro autista pudiera ser que sea indiferente a otros niños que estén en el mismo lugar. Los niños también desarrollan esta habilidad de señalar, ¿cierto? Por ejemplo, si quieren agua, apuntan el agua, ¿cierto? Y eso el niño con TEA se retrasa un poco en hacer este proceso, que es como mostrar que quiere. Entonces eso igual puede ser un factor importante para los padres. Se preocupan porque dicen, se pone a llorar, pero no sé qué le ocurre, le ofrezco esto otro, y como que no entiendo qué es lo que le ocurre. No comparten el objeto de atención, ¿cierto? Simplemente como que se dedican ellos a observarlo. El juego simbólico poco a poco aquí se empieza a desarrollar, en el sentido de que si uno le pasa un auto, lo ocupe como si fuera un autito y que dé vueltas. Si uno le pasa una tacita de té, como simulando que toma té en la taza, esas cosas no las van desarrollando. Empiezan a aparecer los comportamientos más irritables o difíciles de consolar, porque empieza a hacer más manifiesta como sus malestares, y la forma que tiene de mostrarlo a través del llanto, de la irritabilidad. Se empiezan a ver estas posturas raras que les mencionaba, ¿cierto? La sensorialidad de los pies hace que muchas veces o los pongan en puntitas, o que no quieran pisar simplemente, o que pisen con una parte como no apropiada del pie, y eso también limita como la motricidad. Las reacciones emocionales inapropiadas, como les contaba, y trastorno del sueño siempre también ahí está presente. Y un poquito más grande, ya entre los 2 y los 3 años, ahí ya el niño debería decir, por ejemplo, quiero leche. Y en vez de decir quiero leche, agarra a la mamá, la toma de la mano y se la lleva hasta el lugar donde está la leche. No apunta nada y espera ahí con la mamá. Eso es instrumentalizar, ¿ya? El interés interpersonal sigue siendo limitado, el contacto visual no cambia mucho, en el sentido que también sigue siendo escaso, o una mirada que es como hacia el vacío, o de una forma inusual. Por ejemplo, a lo mejor pareciera que uno lo está mirando, pero a la vez como que uno dice, ¿me está mirando a mí o está mirando al fondo? Si aparece el lenguaje, empieza a aparecer a través de la ecolalia. Repetir, por ejemplo, aquí llama la atención a los padres que empiezan a repetir los videos de YouTube, por ejemplo, y repiten palabras en inglés, en otro idioma, y los padres quedan sorprendidos porque dicen, pero mi hijo habla en inglés, pero resulta que el que repita las palabras no necesariamente significa que le esté otorgando un significado a esas palabras, ¿cierto? Entre los 2 y los 3 años, los niños ya conocen, ya están desarrollando la simbolización. ¿Qué quiere decir, por ejemplo, que un reloj? Ellos tienen en la mente que es un reloj. Un auto ya tienen en la mente que es un auto. El teléfono ya tienen en la mente que es el teléfono. Y poco a poco empiezan a usarlos como palabras. Entonces empiezan a jugar con eso y empiezan a utilizar frases un poco más complejas. Mamá, quiero ir a tomar agua. O mamá, quiero agua. ¿Cierto? Mamá, quiero leche. Mamá, esto. Y
En cambio, un niño con TEA no está desarrollando esa simbolización, por lo tanto todo es como literal o repetitivo. Entonces repiten palabras, pero no necesariamente con un significado, o no entienden el significado. Muchas veces repiten frases en ese mismo sentido. No les gustan los cambios, aquí ya se empieza a notar la inflexibilidad o esta dificultad para flexibilizar, ¿cierto? Se irritan con facilidad frente a cambios, así como en la rutina diaria. Aparecen rabietas, agresiones, ya sea a otros o a ellos mismos, autoestimulación, que puede ser estas conductas estereotipadas, por ejemplo, golpearse cierta parte del cuerpo, tocar sus genitales, chupar algún objeto, como para lograr ya sea un estado de satisfacción o también para un estado de regulación de sus emociones. Pueden haber dificultades en la destreza manipulativa de ciertos objetos, puede haber una hipo o hiperactividad, ya puede que sean niños muy retraídos o a la vez, o por el contrario, muy inquietos, ¿cierto? Y también los trastornos del sueño. En esta etapa también aparece todo lo relacionado al juego más repetitivo, por ejemplo, esto que les hablaba delante, de clasificar objetos, ¿cierto? Por ejemplo, si hay 10 autos, los separan ya sea por color, por tamaño, o toman uno de los autos y empiezan a mirar la rueda y se quedan mirando la rueda, ¿cierto? O los tiran, como decía también delante. Y esta es una escala, o sea, un cuestionario que se llama MCHAT, ¿ya? Es como bien, es bien bueno como para cuando uno empieza a sospechar que un niño tiene TEA, como para así como ir especificando ciertas conductas y que no se nos pasen por alto. Las que están destacadas en rojo en este caso son las más importantes, o sea, se les menciona ítems críticos, ¿cierto? Por ejemplo, si el niño se interesa por otros niños o niñas, o uno lo pudiera preguntar, ya, si Pedrito llega, si usted lleva a Pedrito a un lugar donde hay hartos niños, ¿qué hace él? No, mire, se queda aquí al lado mío jugando, es súper tranquilito, o al revés, no, él le gusta mucho jugar, entonces va y corre con todos los niños. Ah, ya, ¿y cómo corre con ellos? No, mire, los niños están jugando y él corre alrededor, ¿cierto? Ahí pudiéramos a lo mejor identificar o sospechar que el niño tiene como algo relacionado al TEA. Si utiliza el dedo índice para señalar algo o indicar interés, ¿cierto? No, mire, si él es súper clarito, cuando quiere algo, me lleva y me deja ahí, y yo sé al tiro lo que quiere, ¿cierto? Eso sería más como esa instrumentalización que les contaba adelante. Le trae su niño al padre o la madre objetos con el objeto de mostrarle algo, o sea, con el propósito de mostrarle algo, por ejemplo, no sé, un niño típico traería, no sé, agarra un caracol del jardín y se lo lleva a la mamá, mira mamá, un caracol. El niño con TEA a lo mejor el mismo caracol lo va a tener, lo va a mirar, lo va a dejar ahí, se va a quedar mirándolo, ¿cierto? Pero no lo va a compartir con los cuidadores, con los padres, como lo que le gustó. Lo imita, por ejemplo, si uno hace una mueca, si uno empieza a jugar con él, como a guiñarle el ojo, sacar la lengua, muy poco probable que un niño con TEA como que siga ese tipo de juego. Responde el nombre, ¿cierto? Que esa es una pregunta también bien clave. Al año ya el niño debería por lo menos asomarse cuando le dicen su nombre, o girar la cabeza, así como hacer sí, acuso recibo de que me decían a mí. Y por ejemplo, si uno señala un juguete al otro lado de la habitación, el niño lo mira, por ejemplo, oh, qué lindo ese autito que está allá. Y el niño va y como que sigue el dedo imaginariamente hasta el auto, o no pesca, ¿cierto? Esas son como las preguntas más importantes ahí. En detalle después pueden ver cada una de las otras que ayudan bastante a hacerse una idea de la sintomatología del trastorno del espectro autista. Ninguna de esas por sí sola es como que uno dice, ah, tiene esta, entonces tiene TEA, pero ayudan bastante y entre más aparecen es como más evidente. Ya, con respecto al tratamiento, es importante tener algunos conceptos claros, como por ejemplo que el TEA es una condición crónica, ¿cierto? Si bien, como vimos, está presente desde el nacimiento prácticamente, nos vamos a encontrar que con el paso del tiempo van a cambiar las manifestaciones. Requiere un abordaje que no es solamente por un profesional, no es solo el psiquiatra, no es solo el neurólogo, no es solo el médico general,
no es solo el psicólogo, el fonoaudiólogo, sino que en las distintas etapas van apareciendo distintas problemáticas y hay que ir viendo de forma multidisciplinaria cada una de ellas. Y por eso el tratamiento debe ser individualizado. Es importante también tener presente que no hay un tratamiento como curativo del trastorno del espectro autista, sino que son tratamientos que van acompañándolo en su desarrollo. Incluso la parte farmacológica, que generalmente se ocupa para las desregulaciones. Como objeto importante es presente tener en cuenta que se utilizan las fortalezas del niño para ir abordando también las debilidades que presenta. Y los mayores recursos tienen que ver con quienes pasa más tiempo. Y por eso generalmente son o el sistema educacional o la familia pilares importantes dentro del tratamiento. En cuanto a la evolución y pronóstico, bueno, tenemos adultos que también presentan trastorno del espectro autista y funcionan de forma bien heterogénea. Hay algunos que funcionan de una forma muy apropiada, ¿cierto? Hay algunos que son profesionales en distintas áreas. Hay áreas como de predilección también dentro del trastorno que tienen que ver un poco con los intereses restringidos. También tenemos un grupo importante de personas que tienen discapacidad intelectual, ¿cierto? O que tienen TEAs más profundos y que su desarrollo va en esa línea. En cuanto a los factores como de pronóstico más importantes, tienen que ver con la atención conjunta. Si por ejemplo a los 4 años todavía no la desarrollan, si no logran un lenguaje funcional a los 5 años, si está comórbido con discapacidad intelectual de distinta magnitud, si presenta alguna enfermedad médica comórbida, o si los síntomas son severos, vamos a tener un peor pronóstico. Y bueno, eso era lo que tenía para contarles acerca del trastorno del espectro autista. ¿Ya? ¿Tienen alguna duda, alguna consulta? Sí. Ujú. Con mucha paciencia. Sí, mira, por eso es importante el manejo multidisciplinario. Si el niño, por ejemplo, tiene 4 años o 5 años y ya estamos pensando en que debería estar entre pre-kinder, kinder, y a lo mejor las manifestaciones fueron en la escuela. No, es que no se le puede enseñar nada, es que pelea con los niños, les pega, ¿cierto? Entonces, una de las primeras tendencias sería como, no, saquémoslo de la escuela. Entonces, dentro del tratamiento tenemos que ver, por una parte, qué es lo que más le conviene a este niño. Y una de las cosas que más le conviene es seguir en interacción con otros. Por lo tanto, habría que buscar la forma que se mantenga escolarizado. Para eso existen los programas de integración, ya que tienen que ver con equipos multidisciplinarios en el área escolar, que le van ayudando con los distintos problemas. Por ejemplo, si este niño tiene dificultad en lenguaje, se trabaja con fonoaudiólogos, ¿cierto? Que a través del juego generalmente van estimulando la producción de lenguaje. Si, por ejemplo, este niño, al estar inserto en un jardín infantil, tiene muchos problemas de desregulación emocional en las cuales se autoagrede, agrede al resto, a lo mejor se puede usar un fármaco que ayude a bajarlo, mientras la parte como más relacionada a terapia ocupacional hace efecto, ¿cierto? Porque obviamente con 1 o 2 sesiones no vamos a lograr nada, sino que son seguimientos a mediano o largo plazo los que van mostrando efectos positivos y significativos. Las recomendaciones a la familia también son importantes, por ejemplo, anticipar todo lo que vayan haciendo. Si el niño, aunque parezca que no escucha, ¿cierto? Es importante anticiparlo. Ahora vamos a ir al jardín, en el jardín van a estar tu profesora, van a haber más niños, ¿cierto? Vas a poder cantar, vas a poder jugar, y si algo no te gusta, vamos a decirle a la tía que te aparte un poquito para que puedas estar más tranquilo. Entonces con eso ya le vamos dando el mensaje de que estamos preocupados por él y que estamos como armando esa organización para que él pueda ir respondiendo. Lo mismo pasa si son más grandes, ¿cierto? Por ejemplo, 8, 9 años, ya en tercero o cuarto básico, pudiera ser que los problemas que veamos tengan que ver con el comportamiento o que tengan que ver con que ya le está costando entender las materias. Entonces, ahí el programa de integración a lo mejor va a tener un psicopedagogo, una educación diferencial, un psicólogo que le va a ayudar un poco a regularse emocionalmente en los momentos más difíciles y estar siempre pendientes de toda como la gama de manifestaciones, porque va a ir cambiando en la medida que avance la edad.
Entonces, claro, con paciencia y con harto equipo, idealmente, ¿cierto? Y por otro lado, ujú, sí, en, claro, en TEA los dos que están aprobados son la risperidona y el aripiprazol, que son medicamentos antipsicóticos de segunda generación. ¿Ya? Y bueno, ahí lo que se va haciendo es usar dosis bien bajitas, ya porque lo que buscamos es principalmente una regulación en el comportamiento y no que esté, entre comillas, dopado todo el día, ¿cierto? Porque si la dosis es muy alta, el niño a lo mejor tampoco va a responder a las terapias o a las intervenciones porque no va a estar conectado con el medio por efecto del fármaco. Entonces la idea ahí es buscar como un equilibrio entre lo que se le ofrece de fármacos, ¿cierto? Aparte, como hablábamos anteriormente, también hay comorbilidades. Y una de las comorbilidades pudiera ser a lo mejor un déficit atencional y ahí se pueden usar psicoestimulantes, ¿cierto? Si es un adolescente, por ejemplo, y está deprimido o está pasándolo muy mal, se pone muy ansioso, se pueden usar medicamentos también antidepresivos. Entonces es como individualizado a cada uno de los niños. Pero en general, así como frecuente de usar es la risperidona, sobre todo en las primeras etapas, que es cuando las manifestaciones conductuales son más presentes. ¿Alguna otra duda o consulta? Yo, doctor, sobre un poco el acompañamiento que hay para los papás, ¿hay como grupos o algo así de apoyo? No sé, porque igual es súper fuerte. Claro. Sí, bueno, también es una muy buena pregunta. En general, así como desde la oferta que hay en salud, estamos al debe. Ya, salud es como poquita se están armando equipos, ¿cierto? Los equipos como multidisciplinarios en esta área principalmente son los de atención primaria, los de los COSAM, ¿ya? Y también de alguna unidad hospitalaria, donde hay distintos profesionales. Pero muchos de los padres, producto de esta dificultad en la oferta que hay desde el sistema público de salud, se agrupan y aparecen las agrupaciones. Por ejemplo, Talca tiene una agrupación que se llama TEA Talca, y en otras ciudades, por ejemplo, de la región también hay agrupaciones que son como locales y que ellos también son bien movidos en el sentido de organizarse con profesionales, de conseguir, por ejemplo, terapia a menor costo, y acompañarse mutuamente también. Pero efectivamente es un área que debería ser muy fuerte en lo que es la oferta del sistema de salud público y es bastante limitado. Dentro de eso, en la experiencia que hemos tenido nosotros, hemos visto algunos talleres, por ejemplo, bien interesantes con los padres de niños con TEA. No como desde el punto de vista de enseñarles qué hacer, porque la verdad ellos viven con los niños y muchas veces nos enseñan ellos cómo van resolviendo las dificultades, pero sí también de irles acompañando, normalizar ciertas conductas o anticipar que a ciertas edades o con ciertas, como pasa esto, es muy probable que pase esto otro, ¿cierto? Anticipar, acompañar y por otro lado también resolver dudas. Entonces ahí vamos poco a poco también acompañando a estos grupos. Y sí, pues, a veces es necesario incluso que los padres asistan a procesos como terapéuticos personales, por esto que se llama la sobrecarga del cuidador, porque efectivamente, eh, como la crianza de un niño con trastorno del espectro autista es bien difícil. Doctor, y sobre eso como de las comidas, porque hay algunos que les molesta como la textura de una comida y ahí a lo mejor se puede solucionar, por ejemplo, moliéndole tal cosa. Pero Exactamente. cuando es como demasiado restringido, es mejor como seguirle el juego y no darle lo que no les gusta, o ahí, ¿cómo se juega con eso? Porque hay algunos que comen como una cosa solamente. Exactamente. Eso bueno, han salido súper buenas preguntas todas. Mira, en general, ahí la parte como terapéutica de doctor, de médico, ¿cierto? Queda corta porque uno va a sugerirle. Los terapeutas en general trabajan harto con la integración sensorial y la forma de trabajarla es ofrecer. Por ejemplo, como decía antes, si el niño no come ensalada mezclada, sino que come separados los productos, irle ofreciendo distintas presentaciones. Lo más probable es que las tire al suelo 2 o 3 veces y por eso se parte con pequeñas cantidades, pequeñas porciones, ¿cierto?
no sé, pues vaso plástico, un pote plástico para que si lo botan no se rompa, cosas así. Pero la única forma de que él amplíe su gama de comidas es seguirle insistiendo. Y la forma de insistir tiene que ser lo más respetuosa posible, ¿cierto? Ahora, a veces pasa que los niños terminan comiendo, por ejemplo, no sé, el otro día una mamá decía, creo que eran carne asada con papas, creo que era. Y era lo único que comía. Entonces, ahí uno empieza como a indagar un poco y se da cuenta que no es lo único que come, sino que cuando no hay eso, los papás le ofrecen un yogur, algo dulce, ¿cierto? Como que las opciones que tienen en general son como que uno pudiera, sin entrar a criticar a los padres, pero pudiera cuestionar un poco qué tan bien le hace lo que le están dando, en el sentido del valor nutricional. Entonces, ahí la sugerencia es como partir de cero, ya. Ustedes dicen que es solo carne asada, entonces démosle un poquito de carne asada, pero le agregamos, por ejemplo, una zanahoria picada un día. Al día siguiente la zanahoria en vez de picada es rallada. Al día siguiente es cocida, no sé, hasta que de una forma empieza a consumirla. Pero si estamos dándole siempre así como entre comillas en el gusto, sin darle alternativas, lo más probable es que esa conducta que ya era rígida se siga rigidizando. Entonces al final, o sea, la forma de trabajar eso tiene que ver con entregar opciones y anticiparlo. Hoy día te voy a entregar esta opción, ¿cierto? Que eso también denota el respeto hacia el niño y como la condición y la dificultad que tiene. Ujú. ¿Y? Ujú. Y ahí va a depender mucho de en qué condición se dé esto, porque muchas veces los adolescentes los que llega a diagnosticarse ahí es porque o era una situación que pasaba muy desapercibida, ¿cierto? Y que pudieron funcionar hasta la adolescencia, ya sea porque tenían buenas notas, no molestaban mucho en clase, en la casa eran tranquilos, ¿cierto? Porque generalmente los motivos de consulta generalmente tienen que ver con la conducta. Si la conducta era como, entre comillas, como muy, pasaba muy piola, puede llegar efectivamente a la adolescencia un niño con TEA y a lo mejor presentar, por ejemplo, dificultades en la interacción y no sé, pues ahora que estamos en pandemia, los padres le dicen, bueno, ya tienes que salir un poco a caminar, no sé, y te seguís quedando encerrado, o que su juego se tornó muy restrictivo, ¿cierto? Ahora tenemos una pandemia también de pantallas. eh, o, por ejemplo, empiezan a darse cuenta, ¿cierto? Cuando ya el nivel cognitivo lo permite, se empiezan a dar cuenta de las dificultades o de lo distintos que son a otros niños. Eh, las dificultades, por ejemplo, para poder hablar con a lo mejor una persona que la atrae, y empiezan ahí a presentar sintomatología ya sea ansiosa o depresiva, ¿cierto? Y a lo mejor por eso van a consultar. Y claro, y en las primeras consultas a lo mejor no va a ser tan evidente hasta que uno empieza a ver que efectivamente su forma de pensar es como bien literal, este tema del sarcasmo o la ironía que hablábamos delante, ¿cierto? No la logran comprender así como de una forma tan así como fluida, eh, y a través de eso se da cuenta, o de repente son chiquillos que tienen, que no sé, pues, los papás siempre pensaron que era porque veía muchos videos y hablan medio mexicanote o medio español, así como que van apareciendo presentaciones mucho más como suaves, por decir de una forma. Eventualmente, si era un tema más profundo, la conducta o el problema del lenguaje ya hizo que lo detectaran antes. Ujú. Ah, sí. En general, bueno, el RED es un trastorno genético, ¿cierto? Y que tiene más que ver con un deterioro que ocurre a más temprana edad. El Asperger, en general, como mencionaba anteriormente, tiene que ver un poco con chicos que tienen el mismo trastorno del espectro autista, pero una inteligencia normal. Por lo tanto, en lo que se va a notar es que sus conductas estereotipadas o sus intereses estereotipados son mucho más como sutiles, ¿cierto? De repente son como, entre comillas, como viejos chicos, porque
se llevan mejor con los adultos, los niños de su edad como que no interactúan bien con ellos, o sea, ellos no interactúan bien con los niños de su edad, son como muy hipercorrectos para algunas cosas, y a través de eso como que se van viendo elementos relacionados al autismo que son mucho más sutiles. Pero como decía también, en términos así como prácticos, el trastorno del espectro autista incluiría a todo este grupo. Ujú. Claro, yo creo que ahí es como a gusto de quien lo va va a hacer el seguimiento, porque en términos prácticos, claro, la terapia no es para el autismo distinta que para el Asperger, sino que es como cuál es la dificultad que en este momento necesita que intervengamos. No sé si me entiendes la diferencia, ¿cierto? Doctor, ¿Sí? Dígame. em, ¿hay alguna diferencia importante entre niños y niñas del espectro autista? En general, en cuanto a frecuencia, sí. El trastorno del espectro autista se diagnostica mucho más en hombres, pudiera pasar más desapercibido en mujeres, y por otro lado, a veces cuando aparecen mujeres aparece como en un contexto más genético. Entonces igual si hay una niña con TEA y por ejemplo ven que hay un retraso psicomotor muy importante, ven que aparecen algunos elementos dimórficos, por ejemplo, en hiperlaxitud, orejas de implantación baja, las cejas como extrañas, entre comillas, o algún rasgo facial muy característico, también sería como prudente hacer una derivación a neurología para que sea estudiado, porque efectivamente es menos frecuente en las mujeres. Súper. Agradezco mucho las preguntas, creo que ampliaron bastante lo que pudimos ver del trastorno del espectro autista. Este es un tema gigantesco, mucho más amplio de lo que les pude presentar aquí. Eh, Tenemos también, o sea, nosotros vamos a mandar el material después para que lo puedan tener, ¿cierto? Y ahora vamos a tomarnos unos minutitos para poder tomar agua, ¿cierto? Descansar un poco y después seguimos con las presentaciones. Eh, Pudiera ser si alguien manda en el chat un correo, lo anotamos y después las mandamos ese correo y las reparten ustedes, o lo otro es que a nosotros nos llega un correo con la invitación a todos ustedes. Entonces ese mismo se puede a lo mejor reenviar. Ya, pero claro, o sea, en ese sentido. Doctor, Ah, perfecto. La doctora Infante escribió su correo ahí, que alguien le mande un correo y lo reenviamos para ella, porque la idea es que las tengan. ¿Sí? ¿Había una pregunta? y una consulta chiquitita. Ujú. Así como para ahondar un poco más en este tema, ¿qué bibliografía nos recomendaría? Hay una página que es como de la Asociación así como Iberoamericana de Psiquiatría, que tiene material en español bastante bueno. Se llama IACAPAP, así como Aplaplac. Ahí aparecen varios temas de psiquiatría y con un enfoque bastante, por una parte, actualizado y bastante amplio. Entonces puede ayudar bastante en el estudio. En general, nosotros en las presentaciones nos basamos principalmente en el texto que se llama El Monte, que es el que las doctoras, la doctora Hernández, la doctora Concha recomiendan como también así como fuente de estudio. Ya la presentación que les voy a mandar es un poquito más, que es un resumen que hice el año pasado como- desde desde esa bibliografía, entonces igual también es un poco más amplia que esta presentación, ya que también les puede servir. Entonces nos tomamos 5 minutitos y volvemos para continuar con los temas que faltan.